Buenas noches, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? La tragedia nos sacude a todos de nuevo. En un rato vamos a tener una linda charla para también saber por qué motivo se va produciendo todo esto. Lara, Brenda y Morena eran tres pibas que vivían como podían. Es una estupidez, como tantas estupideces se han escuchado hoy decir desde la cámpora, de que esto pasa porque no hay un Ministerio de Diversidad y Género. La mayor cantidad de femicidios en el país se dio cuando estaba el ministerio. ¿Se entiende? No es por ministerios, no es por infraestructura, es por decadencia. Y porque todos veíamos venir el tren y no salimos de las vías. Cuando digo todos, en este caso estoy hablando de la política, la justicia, las fuerzas de seguridad, que en todas las provincias contaminadas por el narcotráfico son cómplices. Lo son en Salta y Jujuy, lo son en Santa Fe, lo son en Buenos Aires. Así de simple, así de sencillo, no tenemos que mentirle a nadie. Pero estas tres chicas fueron descuartizadas, con lo cual ya no es la primera vez. El anterior triple crimen de General Rodríguez fue en el 2011 y también aparecieron tres tipos descuartizados en esta oportunidad. Los mensajes mafiosos de estas características que se terminan sabiendo porque son mexicaneadas, significa que viene de México. Y estamos en la Argentina, y antes pasaba en Rosario, allá lejos, desde hace mucho tiempo, y este programa fue uno de los primeros que advirtió que Rosario estaba cerca. Y la tragedia de la cocaína adulterada en el 2022 nos mostró con total claridad que estaba acá. De eso me voy a ocupar en un ratito. Quiero ocuparme de la crisis. Quienes primero la vieron fueron los propios libertarios. Quienes primero vieron que tenían hasta dificultad de discutir, como digo siempre, fueron los que primero se impulsaron el proyecto de Javier Milei en varios lugares y en todas las provincias. Y se quedaron a la intemperie y sin paraguas. Ahora nos enteramos que el primer jefe de gabinete de la Cámara de Diputados, como lo fue Oscar Sago, ya dijo directamente que pasa a ser parte de la oposición a Milei. No quiere participar ni siquiera en un interbloque. Y hay un grupo político conformado por 4 diputados que lo preside Carlos D'Alessandro, que simplemente para remarcar en qué estado, a cuánta distancia quedó el Milei del 2023 que ganó las elecciones, poniéndonos a todos en crisis porque todos somos casta, a la actualidad lo hizo, se bautizaron como coherencia. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, Alejandro, un placer estar acá con vos. ¿Por qué coherencia? Le estás diciendo ya no son unos incoherentes, dale. No, la palabra coherencia surge a partir de que nosotros nos damos cuenta de que la Libertad Avanza se aleja de su camino, este camino que habíamos trazado primero en el 2021, acompañando a Milei con la esperanza de que llegue a esa banca de diputado nacional, y después en el 2023, cuando ya tuvimos la posibilidad de acompañarlo hacia la presidencia, la Libertad Avanza tenía 2 banderas muy fuertes. Una era la bandera del plan económico que Milei le ofrecía a los argentinos de la mano de Carlos Rodríguez, el rector del SEMA,
y de Ocampo, quien iba a ser su presidente del Banco Central, que presentó durante toda la campaña su libro Dolarización. Piedra angular de la cual nosotros creímos que éramos parte de este futuro de una Argentina próspera y sostenible. Y la otra bandera, que era la bandera que más compró la gente, era la bandera contra los políticos, contra la casta política, contra la corrupción, las coimas y el degeneramiento del Estado. Un Estado degenerado que lo único que había sido hasta ese momento era empobrecer a los argentinos, vaciarlo de esperanza y de fe de oportunismos que Argentina daba continuamente, pero que se abrían las puertas de Seiza para que los jóvenes se vayan. Nosotros, desde el bloque Coherencia, lo que estábamos buscando es recuperar esa coherencia, esas banderas políticas que la Libertad Avanza había tirado al piso y las había ensuciado con los casos de coima que describió Spagnuolo, que después rectificó uno de los publicistas Cerimedo. Y marketineros más grande que tuvo el espacio, que fue Cerimedo. Y coherencia porque nosotros lo que decimos es, a ver, no nos podemos apartar de lo que votó el electorado en el 2023, que es la lucha contra la corrupción, los degenerados del Estado que se involucran en la política para seguir limando la esperanza de esta sociedad. Pero también nos estamos alejando del plan económico que habíamos planteado. Un plan económico donde Milei decía que dolarizar era posible, donde se planteaba el cierre del Banco Central y hoy vemos que tenemos dos bancos centrales, un Banco Central y un Tesoro que funciona como Banco Central, porque el Tesoro lo que hizo la semana pasada cuando salió a comprar dólares para regular el mercado, significa que era una herramienta como el Banco Central. Nosotros entendemos que el Tesoro no está para eso. Y encima terminamos pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional y ahora otro instrumento financiero que puede ser un swap o un préstamo del Tesoro Nacional de los Estados Unidos. Lo que Milei decía, no podemos ir a pedir más deuda porque seguimos endeudando a las generaciones futuras. O sea, estamos en lo económico y en lo político en la antípoda de lo que predicaba Milei en el 2023. Ahora, vos sabés que vos, Marcela Pagano, el propio Sago, Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Carlos Kikuchi, los ponemos a todos y son todos parte fundacional de este proceso. Y me estoy olvidando Diana Mondino, todos raleados, echados por decisiones o de Santiago Caputo o de Karina Milei. No pueden formar un partido político y tener la trascendencia que terminó teniendo Javier Milei. ¿Cómo se le dice a la gente desde un lugar de minoría, razonemos juntos porque un proceso de esta transformación nos necesita todo y no puede quedar incubado ya ni siquiera en un triángulo, en un dúo dinámico? Mira, este tema justo lo discutimos con Sago y fue lo que llevó a que Oscar se sume junto con Eduardo Falcone, que también estaba en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires en el 2023, que llevó a Javier Milei presidente, y conformemos un interbloque denominado Desarrollo y Coherencia. Desarrollo porque entendemos que es lo que le está faltando a este país, desde la economía del conocimiento, desde la industria 4.0, desde las energías renovables, y coherencia para volver a levantar esta bandera que recién describíamos. La idea que tenemos con Sago es, después del 26 de octubre, porque la verdad que no le queremos seguir poniendo más piedras a la Libertad Avanza en el camino, es empezar un proceso de transformación política de todos los actores, convocando a todos los actores que quedaron afuera del gobierno liberal que proponía el presidente Javier Milei. ¿Está la vicepresidenta ahí involucrada? ¿Incluida? ¿La pueden convocar? La idea es convocar una mesa de consenso de todos los que fueron fundadores y cofundadores de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza es un partido político hoy, pero cuando nosotros iniciamos este proceso fue un movimiento político que concertaba varios partidos políticos.
estaba el partido político de Sago, que es el Movimiento Internacional de Desarrollo, estaba el Partido Demócrata, el Partido UNITE, el Partido FE, Tercera Posición, y otros partidos nacionales y provinciales a lo largo y a lo ancho del país. Ahora, eso se destrozó cuando la Libertad Avanza se conformó en un partido político. La idea, te vuelvo a repetir, es después del 26 de octubre empezar un nuevo proceso, una nueva transformación de ideas de la libertad hacia un espacio que verdaderamente represente esas ideas que en el 2023 levantábamos desde la Libertad Avanza con Javier Milei. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Yo creo que pasó la relación con el macrismo. Milei optó del lugar de su equipo económico que lo venía respaldando durante toda la campaña, sea Ocampo o la gente que lo acompañaba junto a Carlos Rodríguez, por el ministro de Economía Caputo y el equipo de Sturzenegger. Eso con la alianza con el PRO, parece que el PRO se hubiese teñido de violeta, pero en realidad lo que sucedió es que adoptó el color violeta y se transformó en el segundo gobierno de Macri sin Macri. Macri dice que no lo llaman a comer milanesa, que no es su gobierno. Porque es un gobierno de Macri sin Macri. Pero entendemos que estamos en un lío entonces, porque ninguno puede patentar la autoría de este gobierno entonces. Lo que pasa es que este gobierno es un híbrido en materia económica y un híbrido en materia política. En materia económica tenés prácticamente los mismos equipos que trabajaron para De la Rúa y para Macri. Y en materia política tenés los mismos equipos que trabajaron para Kirchner y para Alberto Fernández. Entonces, un híbrido que da estos resultados extraños que todavía no entendemos. Pasó algo en las últimas 48 horas que fue la quita al campo de las retenciones. Ahora, un periodista famoso de streaming que acompaña mucho al gobierno decía no, porque a Santiago Caputo se le ocurrió, a Luis Caputo se le ocurrió una genialidad. La genialidad se le ocurrió a Luis Caputo o a las cerealeras, que se ahorraron 1.600 millones de dólares en menos de 48 horas. Es como que vos tengas un cheque de, 10 millones de pesos para cambiar y me diga, Carlos, necesito cambiar el cheque. Y yo le digo, dámelo, y te doy 750.000 pesos y el cheque lo cobro dentro de 3 horas o dentro de 3 días. Eso es lo que está sucediendo en Argentina. Y ahora después le pusieron ahora, mientras sí, porque ya se cubrió el negocio que se tenía que cubrir. O sea, los que tenían que hacer el negocio ya lo hicieron. Y los productores están a las puteadas. Por eso pasa que Pino, el presidente de la Sociedad Rural, hoy estaba desconcertado. Ahora, ¿la cerealera tienen los granos o no los tienen? ¿O tienen que salir a comprarlo a los productores locales? Dame la respuesta porque no la sé. No sé, habría que evaluar, habría que pedir... Entonces, se pulverizaron 1.600 millones de dólares de retenciones que iban a ingresar a las arcas del Estado. Que está con una motosierra que afecta a los médicos, que afecta al Garrahan, que afecta a los jubilados. Entonces, cuando nosotros decimos el bloque de coherencia, votamos a favor de los médicos del Garrahan, de los padres que están rezando en los pasillos del hospital y de los niños que están internados en las salas de alta complejidad. Y los votamos a favor de ellos y en contra del veto presidencial porque las provincias no tenemos la posibilidad de tener un hospital Garrahan en cada provincia. Entonces, nosotros nos trasladamos miles de kilómetros, yo soy diputado por la provincia de San Luis, nos trasladamos cientos de kilómetros, algunas provincias miles de kilómetros, más de 1.000 kilómetros, para venir a buscar una esperanza para nuestros hijos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, yo creo que eso es el federalismo. Eso es lo que necesitamos. Por eso es que también desde el bloque de coherencia nos sentamos con los gobernadores. Por eso es que desde el bloque de coherencia nos sentamos con los rectores. Porque cuando vos lo escuchás a Álvarez, el secretario de Política Universitaria, criticar a la UBA, yo tengo otra realidad. Nosotros en la provincia de San Luis tenemos 3 universidades y las universidades no tienen la posibilidad que tiene la UBA. Nosotros tenemos que pelear porque esas universidades se mantengan abiertas y porque los puntanos y sanluiseños tengan la posibilidad de
de estudiar en universidades que le den la posibilidad de ese desarrollo local a la provincia. ¿Vos creías de verdad que iba a aplicar la motosierra o en algún momento se iba a transformar en un bisturí? No, es que la motosierra lo aplicó, lo que pasa es que nosotros sabíamos que la motosierra la tenía que aplicar sobre la política y las prebendas políticas. A ver, yo prefiero que aplique la motosierra sobre el régimen de Tierra del Fuego y no sobre los jubilados. Que tiene exenciones impositivas en Tierra del Fuego. De más de 1.500 millones de dólares al año. Hace muchísimos años. Un negocio de do vivo. Sí. ¿Por qué? Porque no reemplazan el sistema por otro que pueda ser generoso impositivamente y además productivo, sobre pretexto de que no quiere ir a vivir a nadie a Tierra del Fuego. Ahora, nosotros tenemos que apostar a una educación de calidad, a salud, educación. Mira, hoy estaba mirando cómo se viene transformando en menos de 100 años la demografía argentina y cómo se viene achicando la base de natalidad en nuestro país. Ahora, si no cuidamos a los que nacieron, después no nos quejemos en el tiempo. Nosotros necesitamos más hospitales como el Garrahan, más inversiones de educación, tanto los datos de educación que salieron a la luz ayer fueron tremendos, o sea, de cada 10 chicos creo que se recibe uno de los que entran al secundario, o termina en tiempo y forma, uno. O sea, eso te habla de la decadencia de Argentina como país. Si no puede comer en muchos de los casos, si no tiene cómo llegar hasta el colegio en otros casos, no tiene la economía para arbitrar todo ese mecanismo en muchos de los casos, y en otros es más fácil o obligatoriamente tenés que salir a buscar un laburo para sustentarte, es lógico que no termine en la secundaria y la tercera. Tuve la posibilidad de viajar a China el año pasado, un país de régimen comunista con una cultura de desarrollo capitalista. Los niños en China entran al colegio a las 7:30 de la mañana y salen del colegio a las 6:30 de la tarde. Meriendan, almuerzan, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan, porque cenan a las 5:30 de la tarde antes de irse al colegio. Y la prosperidad que se ve en China es impresionante, pero se cambió a base de la educación. Y la pobreza fue disminuyendo a base de la mano de la educación. O sea, Argentina tiene que cambiar el sistema educativo. No podemos empezar a educar a los grandes, tenemos que educar a los niños, pero también nos tenemos que asegurar que se alimenten bien. La última, el abuelo de Brenda y Morena va a ir al Congreso a pedirle a los legisladores que revean las leyes que hoy están en funcionamiento, pero que no alcanzan a cubrir situaciones como la que vivieron ellos, o también están pidiendo, reclamando seguramente mayores penas. ¿Quién los va a recibir? Porque puede entenderse el dolor, pero ¿cómo se le habla a una persona que acaba de perder lo más sagrado, que es la vida de un hijo o de un nieto? Mira, yo estoy en la Comisión del Congreso de Seguridad Interior. Hemos trabajado durante el año pasado con leyes que el kirchnerismo nos ha bloqueado. Creemos que hay que ser severo con las penas, que este tipo de crímenes aberrantes tienen que tener la máxima pena y la plena investigación y la inversión del Estado para poder esclarecerlo cuando no se puede esclarecer. Pero también entendemos que hay que tener un tema de prevención. O sea, tenemos que volver a trabajar sobre la inteligencia, sobre las bandas de delincuentes que tenemos en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. No podemos estar esperando que se cometa el crimen para ir a solucionar el problema después que le dejó ese crimen a los ciudadanos de la Argentina. Nosotros tenemos que prever, o sea, tenemos que volver a un sistema de inteligencia dura sobre el crimen organizado. Si nosotros no trabajamos un sistema de inteligencia dura, nunca nos vamos a poder adelantar a los hechos. Si nosotros supiéramos cuál es el nódulo y la red que hay en la provincia de Buenos Aires o en los principales centros donde tenemos este gran flagelo del narcomenudeo y del no tan narcomenudeo,
nunca vamos a poder desarrollar este tipo de políticas que eviten este tipo de casos. Marcelo, te agradezco infinitamente que hayas venido hasta acá. No, muchas gracias a vos. Y como siempre, gracias por la predisposición que tenés. Gracias.